Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seppler-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Helga, en estos últimos días has estado muy ocupada y todavía tienes más cosas planeadas, comenzando con el diálogo con Diane Sare el domingo y luego ayer el muy importante diálogo internacional sobre Merkel y las mentiras en torno al acuerdo de Minsk. ¿Por qué no comenzamos con eso? Porque presentaste una cronología muy convincente de la situación en torno a los acuerdos de Minsk y esto es algo que la gente debería saber. Está en la página electrónica. ¿Cuál fue tu impresión del evento? Creo que sirvió para llevar el debate sobre la situación estratégica actual a su punto álgido, porque mi argumento fue que, en primer lugar, discutimos las consecuencias de las mentiras de Merkel, ya sea que mintió al principio, en el periodo en el que pretendían seguir intentando aplicar el acuerdo de Minsk, o bien ahora, al decir que nunca lo habían dicho en serio y que fue solo para darle tiempo a Ucrania para reconstruirse o rearmarse. Así que discutimos eso y en ese contexto señalé que, como consecuencia de eso y muchos otros aspectos, ahora estamos en un punto extremadamente peligroso porque los rusos han perdido toda confianza en Occidente en que se puede negociar. Zelensky naturalmente tampoco quiere negociar y supuestamente incluso hay una ley que prohíbe a los ucranianos negociar mientras Putin esté en el poder. En cualquier caso, hubo muchos argumentos de Scott Ritter, del general francés de Lavarde, del coronel francés Corvès, de que básicamente no es el momento de negociar y que los rusos impondrán una solución militar en el campo de batalla y opinaban que Rusia ganará esta batalla. Yo señalé que, dado el hecho de que la OTAN está diciendo que Rusia no puede ganar, Ucrania debe ganar, que esto implica demasiados peligros y que tenemos que tener una movilización internacional para aceptar la oferta del Papa Francisco, que ofreció la sede del Vaticano para las negociaciones incondicionales entre Ucrania y Rusia, y que necesitamos que haya presión internacional en Estados Unidos, en Europa en particular, pero también en el sur global, para exigir el cese de la guerra porque tiene el peligro de salirse de control. Ahora, ese es un debate muy interesante que creo que debemos tener y solo puedo enfatizar de nuevo que todos deberían ver los videos que hizo en diferentes ocasiones varias veces el experto nuclear Steven Starr, porque él deja claro que si llega a una guerra nuclear, si solo se usa una arma, que esa es la aniquilación de la civilización. Y la mayoría de la gente hoy en día, la generación joven en particular, no tiene ni idea de lo que significaría una guerra nuclear. Y solo puedo decir que si se estudia eso, y si realmente se ve que toda la raza humana sería aniquilada, que no quedaría nadie para investigar siquiera por qué sucedió, entonces creo que debemos comenzar con eso. Eso hay que evitarlo a toda costa. Todo lo que hicimos en nuestras vidas, lo que hiciste, tus padres, tus abuelos, no tendrás hijos. Ya sabes, quiero decir, creo que la gente realmente tiene que empezar con eso, porque a menos que dejes esto muy claro, entonces no estás en el mundo real. Y esos políticos como esta absolutamente increíble Strack Zimmerman, no quiero usar ninguna palabra porque creo que no me podría contener. Ahora dice que debemos entrenar a los soldados ucranianos para que usen los tanques Leopard 2, de modo que en caso de que los políticos lleguen al acuerdo de que será enviado, esos ucranianos ya estén entrenados. Quiero decir,
es ese tipo de carrera hacia usar más armas pesadas e incluso más y más armas. Quiero decir, esto es una espiral que puede salirse de control. Así que sugiero que la gente vea esa conferencia porque tuvimos a Ray McGovern, quien dijo muchas cosas fascinantes, incluyendo sus experiencias políticas en Alemania. Scott Ritter, quien obviamente es una persona conocedora de estos asuntos, y 2 militares franceses. Entonces creo que es un debate que debe continuar porque lo que falta es una conciencia pública de dónde estamos. Por lo tanto, eso es lo que creo que hay que aumentar. La conciencia pública puede mejorar si visitan la página del Instituto Schiller. Al ver este video, compartirlo y divulgarlo, porque todos los días hay nuevos acontecimientos que amenazan con estallar la guerra a nivel internacional. La OTAN global, por ejemplo, de la que hemos estado hablando durante algún tiempo, hubo un evento muy extraño. Quiero decir extraño en el sentido de que son los peores elementos de Europa que se reunieron con von der Leyen, Stoltenberg, Michel y formaron un acuerdo de la Unión Europea-OTAN para una OTAN global. ¿De qué se trata todo esto, Helga? Espero que a ustedes, los observadores, al menos si viven en Estados Unidos o Europa, les hayan preguntado si están de acuerdo con eso. Quiero decir, ¿quién autorizó a la Unión Europea y a la OTAN a formar una alianza? A mí no me lo han preguntado. ¿Se lo han preguntado a los votantes de otros países? Lo que hicieron es básicamente, después del Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007, la Unión Europea se ha entrelazado ampliamente con la OTAN. Pero esto va incluso un poco más allá. Básicamente dice que todos los países que forman parte de una u otra alianza ahora compartirán su preocupación por la Rusia agresiva y la cada vez más agresiva China. Y básicamente, si observamos los 14 puntos que acordaron, significa que cualquier cosa que ocurra con la OTAN global, que es en lo que la OTAN quiere convertirse y en lo que la OTAN está trabajando, esto lo discutieron en la cumbre de Madrid el verano pasado. Básicamente significa que todos los ciudadanos participarán en lo que suceda con la OTAN global. Quiere decir, si se produce un nuevo enfrentamiento con China por Taiwán o cualquier otro acontecimiento global, afectará a toda Europa. Y a mí no me han preguntado si eso es lo que yo quiero. Entonces, me parece típico y es un ejemplo más de por qué las instituciones supranacionales no deberían tener tanto poder. Porque elimina totalmente el acuerdo del individuo. Necesitamos volver a la soberanía porque esa es la única forma en que las naciones, los individuos pueden participar en el autogobierno. Así que creo que este es un desarrollo muy siniestro, especialmente porque Stoltenberg en un programa de radio a principios del año pasado indicó que quería cambiar el artículo 5 de la OTAN. No creo que lo hayan hecho todavía, pero claramente hay planes para hacerlo. Como saben, el artículo 5 hasta ahora define la condición de que si un miembro de la OTAN está siendo atacado, es un ataque contra todos y toda la OTAN responderá. Stoltenberg quiere cambiar eso para decir que dado que la naturaleza de la guerra ha cambiado y ahora es una guerra cibernética y una guerra híbrida, el artículo 5 debería permitir ataques preventivos para contrarrestar esas amenazas. Ahora, ese es un párrafo elástico que básicamente le dará a la OTAN el mismo tipo de capacidad para emprender acciones preventivas, lo que Biden básicamente acordó para Estados Unidos. Todos estos acontecimientos son altamente peligrosos y altamente antidemocráticos. No hubo debate público, no creo que ningún parlamento haya sido consultado y discutido eso.
Así que creo que es urgente que haya conciencia pública de estos cambios que van en la dirección de establecer una dictadura global de la OTAN. Y como bien sabes, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Baerbock, dijo que no le importa lo que piensen sus votantes alemanes. Van a luchar esta guerra hasta el final. Acaba de ir a Ucrania para prometer más armas. ¿Qué sabes de eso? Uno de los elementos útiles del programa que tuvimos ayer es que Ray McGovern señaló el inmenso costo de todas estas armas y él, de manera muy concreta, describió cómo todos estos miles de millones podrían ser utilizados para las escuelas, los hospitales, reparaciones urgentes de infraestructura en Estados Unidos y, por supuesto, lo mismo para Europa. Creo que en total Estados Unidos ha gastado 112,000 millones de dólares en armas para Ucrania. La suma de la Unión Europea no es tan alta, pero va en la misma dirección. Ahora, ¿quién recibe ese dinero? ¿Los ucranianos? No, va para todo el complejo militar industrial, la gente que produce los misiles y los tanques y otros vehículos. Así que en realidad es una tremenda manera de llenar los bolsillos del complejo militar industrial y de aquellas empresas que producen las armas, además de sus correspondientes representantes en Wall Street y la City de Londres y otros lugares similares. Creo que tenemos una verdadera crisis de la democracia, para usar un término conocido, porque es un hecho que a los gobiernos ya no les importa qué desea su población. Un ejemplo, en Alemania hay encuestas ahora y las encuestas son problemáticas, pero dado que van en la dirección opuesta de lo que es público, uno podría darles algo de credibilidad. Es decir, que la gran mayoría de los alemanes están en contra de enviar más armas a Ucrania. ¿Eso se refleja en la política de Baerbock? No, obviamente no. De la misma manera, la mayoría de los alemanes quiere mantener la energía nuclear, no solo mantener las plantas nucleares que todavía están funcionando para que sigan funcionando, sino también para reabrir algunas de las plantas nucleares que se cerraron a razón de la crisis energética y la inflación explosiva como resultado de ello. ¿Tiene eso algún impacto en el supuesto ministro de Economía, Habeck? No, no lo tiene. Creo que ya es hora de que tengamos una movilización de ciudadanos del Estado y de que la gente, cuando su país está siendo desmantelado ante sus ojos, proteste contra ello y no permita que esto ocurra. Esta es la existencia de Alemania como potencia industrial y Alemania está siendo totalmente arrastrada a esto e incluso Der Spiegel, que es una revista que obtuvo su licencia de los británicos cuando Alemania todavía era un país ocupado y creo que lo refleja hasta el día de hoy, pues incluso Spiegel dijo que después de que el gobierno alemán tomó la decisión, que Scholz tomó la decisión de enviar los tanques Marder a Ucrania, Alemania oficialmente, de acuerdo con el derecho internacional, se convirtió en un bando de la guerra. ¿Qué significa eso? Significa que si hay una escalada continua de este conflicto, Alemania sería un objetivo y no sobrevivirá. Esa es mi opinión. Y mencionaste las encuestas. Hay otra que muestra que el gobierno de coalición actual de Scholz, los verdes y los demócratas libres ha caído significativamente por debajo del 50% del apoyo de la población. Helga, mencionaste a Stoltenberg hablando de que la OTAN global tiene la capacidad de realizar ataques preventivos. Quiero hablar sobre el acuerdo entre el Reino Unido y Japón, que vale la pena mencionar que el general James Bierman, quien es el comandante de las fuerzas de los marines en Japón,
habló sobre la guerra de Ucrania como modelo de lo que se debe hacer para contener a China y dijo que hay que tener entrenamiento y preposicionamiento para determinar la victoria, porque quien inicia las hostilidades va a ganar. Así que ahora vemos al Reino Unido y a Japón que tenían una relación infame en el pasado. ¿Qué está pasando? Bueno, el primer ministro japonés, Kishida, estuvo en Londres y acordaron algo llamado Acuerdo de Acceso Recíproco, que básicamente significa que cada país tiene derecho a desplegar fuerzas en el otro país. Y es el remanente de un plan de guerra que estos dos países tenían en la década de 1930, llamado Plan de Guerra Rojo y Plan de Guerra Naranja, que en ese momento tenía como objetivo a Estados Unidos. Obviamente, esta vez Estados Unidos es parte de eso debido al Plan AUKUS. Entonces, tenemos que todas estas alianzas militares están entretejidas, la japonesa británica, la japonesa australiana, la estadounidense con el plan AUKUS, luego la OTAN, que se supone que se convertirá en la OTAN global para extenderse al Indo-Pacífico, y luego quieren reabrir la base Okinawa en Japón. ¿Qué se supone que es todo esto? ¿Es realmente cierto que China es cada vez más asertiva? No, es verdad. De hecho, está sucediendo lo contrario. China tuvo recientemente en diciembre una reunión de liderazgo en la que dijeron que abrirán a China a la inversión extranjera, darán garantías a los inversores, están enviando todas las señales de que quieren cooperar y no están interesados en nunca. En la historia de China han dicho ni hecho nada que dé credibilidad a la idea de que China quiere convertirse en una potencia imperial. Eso no es lo que están haciendo. Están trabajando a favor de un sistema económico diferente que permitirá a los países en desarrollo superar la pobreza. Y han extendido la iniciativa de la Franja y la Ruta para eso. Están creciendo económicamente, pero esto no constituye una amenaza. Creo que ese es realmente el punto central que sirve como pretexto. Estados Unidos y Europa deberían cooperar. Y sé que no es popular decir esto en estos días, pero esta causa de confrontación geopolítica es solo un suicidio económico y potencialmente un suicidio militar y de seguridad. Mencionaste suicidio. Esta semana se hicieron algunos comentarios interesantes, uno por parte del ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov, y luego otro por parte del embajador de Ucrania en Gran Bretaña. Dijeron, morimos por la OTAN. Estamos derramando nuestra sangre por la OTAN. Tienen que darnos más. Tal vez Japón y Taiwán deberían pensar esos comentarios antes de involucrarse demasiado con la OTAN global. Lo otro que hablamos, Helga, es que parece que Estados Unidos está avanzando con más armas, sistemas de misiles Patriot, y van a llevar a ucranianos a Estados Unidos para capacitarlos en el uso de estos. Hace que Estados Unidos sea más parte de la guerra, ¿no es así? Sí, creo que como ya había escrito el periodista francés Georges Malbrunot en el Figaro hace unos meses, después de visitar Ucrania, y dijo que cuando estaba investigando lo que estaba haciendo el ejército ucraniano, se dio cuenta de que los estadounidenses tenían el control total del ejército ucraniano. Es un periodista francés de uno de los principales periódicos de Francia. Así que creo que no hay duda de que hace mucho tiempo que nos hemos movido. Ahora, esto no es algo entre Ucrania y Rusia, esto es entre la OTAN y Rusia. Y por lo tanto implica, ¿qué significa cuando las dos potencias nucleares más grandes están en tal confrontación? Ambos tienen entre 1,000 y 1,500 misiles balísticos intercontinentales
y armas similares, listas para el lanzamiento en caso de alerta. Y si esto sale mal, en cuestión de minutos, Medvedev, el expresidente y primer ministro de Rusia, hizo una declaración de que desde principios de este año, los misiles hipersónicos, como el misil Zircon, que va a una velocidad de Mach 9, que es altamente maniobrable, está frente a todas las costas de los miembros de la OTAN. No he visto más discusión sobre eso, pero la implicación es que estamos a minutos de un posible Armagedón y la gente no lo está discutiendo. Creo que esto es algo que tiene que ocurrir urgentemente. Volviendo a China, los chinos definitivamente están discutiendo esto. Un portavoz chino ridiculizó la idea de China como una amenaza. ¿Qué piensa el liderazgo chino en medio de esta situación? Mencionaste la apertura para colaborar con inversionistas extranjeros, más que felices de tener una relación inclusiva, pero ¿cuál es la respuesta a la amenaza proveniente de Japón, AUKUS, etcétera? Bueno, el hecho innegable que Xi Jinping y Putin reiteraron durante el periodo de vacaciones nuevamente es que la alianza estratégica, incluida la alianza militar entre Rusia y China, está absolutamente cimentada. Y ese es un factor que cualquiera en Occidente es mejor que tenga en cuenta, porque eso une el poder económico de China, que por cierto, en estas circunstancias también está reforzando su propio ejército muy rápidamente. Sin embargo, eso une el poder económico de China con el poder militar de Rusia. Y creo que eso es una combinación. Y si además pensamos que el sur global se está moviendo muy rápidamente o ya se movió para aliarse con los BRICS, que hay 17 países que quieren ser miembros del BRICS, los BRICS ya tienen un PIB superior al del grupo de los 7. Si agregamos a esos 17 países, que incluyen países grandes como Indonesia, Egipto, Nigeria, Argentina, quiero decir, ahora estamos en una confrontación, pero debemos encontrar una manera de ingresar a un dominio diferente, porque mientras permanezcamos en esta confrontación geopolítica, el destino de la humanidad pende del famoso hilo. Además de la propuesta del Vaticano de servir como lugar de diálogo, ahora se habla del nuevo presidente de Brasil, Lula, como posible mediador. También el presidente Erdogan sigue desempeñando un papel. ¿Qué tan realista es, Helga? Sé que este es el centro del debate en las conferencias de los últimos días, pero ¿qué tan realista es que los países occidentales puedan ser inducidos u obligados por sus poblaciones a entablar negociaciones? Si lo miramos como comentaristas, diría que las posibilidades son muy escasas, si no es que tienden a cero. Sin embargo, si procedemos como he sugerido, que realmente empecemos sin engañarnos, sin hacernos ilusiones, si miramos dónde estamos en términos de la posible extinción de la civilización, si empezamos con eso y luego llegamos a la conclusión de que es mejor cambiar la actitud de los países occidentales, o de lo contrario, podemos ir por el camino de la extinción absoluta. Entonces, el llamado que hicimos fue de los parlamentarios de América Latina, llamando no solo a todos los parlamentarios del mundo, sino también a sus electores, para pedir apoyo a la oferta del Papa de que el Vaticano sea el lugar de celebración de tales negociaciones. El objetivo no es convencer al Papa.
El Papa ya lo ofreció. Se reunió en los últimos días con el primer ministro italiano Meloni y también con el cardenal Zuppi, que preside la Conferencia Episcopal Italiana, y reiteró el llamado urgente al diálogo. No hay que convencerlos. Ese no es el objetivo de esta iniciativa. Tenemos que dejar claro que la mayoría de la gente, cuando les preguntáramos, ¿quiere seguir por el camino de la confrontación? Dirán que no. Y eso es lo que tenemos que catalizar. Y tenemos que tener una discusión sobre el peligro. Cuando tuvimos la crisis de los misiles de alcance intermedio a principios de la década de 1980, había cientos de miles de personas en las calles advirtiendo sobre la Tercera Guerra Mundial. Esta vez es mucho más peligroso y no hay debate público o muy poco debate público, y creo que ese es el objetivo de esta iniciativa. Y por lo tanto, les pediría que firmen la carta al Papa, que la hagan llegar a otras personas preocupadas por el tema de la guerra y la paz, y discutamos cómo salir de esto. Lo primero es que tenemos que poner fin a la guerra. Sé que ni Rusia ni el otro lado en este momento están dispuestos a hacerlo, pero eso solo se puede cambiar si hay una demanda popular lo suficientemente grande como para forzarlo. Y luego tenemos que avanzar muy rápidamente hacia una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos los países del planeta. O damos ese salto, ese cambio, o el destino de la humanidad es dudoso. Creo que también está claro que las poblaciones de los países occidentales no les va muy bien económicamente. Tenemos una ola de huelgas en el Reino Unido, enfermeras en paro en la ciudad de Nueva York. La inflación continúa a niveles récord, por lo que hay mucho fermento. Ahora es el momento de no solo animar a la gente, ya está agitada. Hay que darle soluciones. Creo que esa es la intención con los eventos que acaban de ocurrir y los que se avecinan, como la conferencia del 14 de enero y la del principios de febrero. Sí, en realidad ya deberían poner esto en su calendario, que tendremos una conferencia internacional del Instituto Schiller, probablemente el 4 o 5 de febrero, por lo que estamos tratando de reunir fuerzas en todo el mundo que discutan. ¿Y qué podría ser un tema más importante que lograr que personas bien intencionadas, intelectuales de diferentes países, discutan y planifiquen cuál debería ser el orden, cuál debe ser la forma en que la humanidad ordena sus asuntos? Este fue el tema de los documentos federalistas en los primeros tiempos de la República Americana, donde discutieron qué significa ser autónomo. Ese es un tema muy urgente para el mundo, no solo dentro de un país, sino entre países. Y como dije, 150 países están trabajando en este momento con la iniciativa de la Franja y la Ruta, y básicamente insisten en que los 5 principios de la coexistencia pacífica y la no interferencia deben ser la base de eso, como lo es de la Carta de las Naciones Unidas. Y creo que tenemos que conseguir ese tipo de debate, porque volviendo a este acuerdo de la Unión Europea-OTAN, creo que si no nos preguntaron si estábamos de acuerdo con eso, es hora de que lo expresemos, porque estos gobiernos, o mejor dicho, estos burócratas, no tienen derecho a tomar decisiones que lleven al mundo a un desastre. Así que necesitamos un debate público urgente. Únanse a nosotros y firmen la carta al Papa. Pónganse en contacto con nosotros y construyamos una alianza de personas que luchan por la paz mundial. Y esto me recuerda a la famosa frase atribuida a Ben Franklin, quien dijo: les hemos dado una república si es que pueden conservarla. La cuestión de la conciencia pública o la participación ciudadana con su movilización internacional es la única forma de mantener realmente la paz y tener una perspectiva de desarrollo. Gracias por acompañarnos. Gracias por lo que estás haciendo con estas conferencias. Insto a todos a visitar la página del Instituto Schiller para ver la conferencia del 10 de enero.
Y dicho esto, nos vemos la próxima semana. Sí, hablemos la próxima semana.